Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia, los pone en un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. Si fuera cierto, como sugiere Miguel Rep en sus dibujos, que los libros de las bibliotecas hablan entre ellos, nombrarían como lector distinguido a este hombre que los guarda como tesoros, que los protege del paso del tiempo, que conserva primeras o antiguas ediciones. Su enorme biblioteca tapiza varias de las paredes de su departamento. Allí ha desarrollado una ejemplar doble vida. Por un lado casado con su familia, por otro lado casado con la literatura, con aroma a nobles tabacos para pipa y con estirpe de cuento, el género literario preferido de Vicente Batista. ¿En serio eso tenés? 3.600. ¿Cuántos libros tenés? 3.600 fácil. Te lo puedo decir con exactitud si voy a la computadora, pero 3.600, sí. Sí, se fueron juntando. ¿Y todos los libros que tenés en tu biblioteca los leíste? No, por Dios, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué imposible? Tendrías que leer a un promedio de 3 libros por semana durante 30 años consecutivos. O sea que hay un género de personas que mienten sobre la cantidad de libros que leyeron. ¿Por qué? Y como mienten la tiraje, lo que vendió. ¿Cuántas vendiste? 10.000. Para él vendió 1.500. Claro, bueno, pero, claro. Y no sé, qué sé yo. Porque da más prestigio. Da más prestigio. No, yo no leí. Hay algunos libros de las bibliotecas que lo he leído más de una vez. Y hay otro montón de libros que por ahí leí un capítulo o 2 páginas. Eso es cierto. Páginas. Eso es cierto, pero por ejemplo, libros emblemáticos de largos y de difíciles, como En busca del tiempo perdido o El Ulises. No, el Ulises sí. El Ulises sí, incluso tuve un método de lectura, que fue meterme en el Ulises y no salir hasta terminarlo. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó? Y eso me duró una semana o 10 días. Sí. Pero dedicarle exclusivamente a la lectura. Pero deberían hacerte un póster con vos. El hombre que leyó Ulises en 7 días. No, porque a mí el Ulises... No, pero si no podés leerlo. Porque si lo suspendés, el Ulises es una cosa tan increíble como propuesta literaria. Es decir, Joyce lo que hace es, se mete en la cabeza de Leopoldo Bloom y lo hace caminar por esas calles de Dublín, ¿no? Y a partir de ahí hay discusiones y demás. Pero es una cabeza pensante permanentemente. Con la manera en que pensamos todos los seres humanos, sin ningún orden cronológico, pensamos. Bueno, entonces... Es como meterse en la cabeza de Bloom y seguirlo. Claro, por supuesto, suspendía, me iba a dormir y todo lo demás. Pero cuando un libro me atrapa de verdad, yo puedo quedarme leyéndolo hasta terminarlo. ¿Cuál es el libro más antiguo que tenés? Ay, vaya a saber, qué sé yo, por ahí tendré que tener algún segundo sombra, este Sarmiento, déjame ver, Prosa de ver y pensar. Déjame ver de qué año es, fíjate qué firma tenía entonces. Esto... ¿Y qué es eso? ¿Biblioteca Vicente Batista? Sí. Eso después se me fue, pero cuando era más joven, de esto hace mucho, tenía un sellito que decía Biblioteca Vicente Batista y que lo ponían al principio del libro, y en este caso creo que no, pero en otros libros ponían en páginas intermedias, de forma tal de que si prestaba el libro, aquel que no me lo devolvía por lo menos quedaba con culpa pensando, tengo un libro que no es mío, lo tuve que comprar después, pero este es un libro del 43. Y leí, por ejemplo, que tenías un libro, un Rayuela, primera edición. Sí, una belleza. Está todo bien leído, marcado, con Biblioteca Vicente Batista, ¿no? Sí, esta es una edición. ¿Pudiste decirle a Cortázar alguna vez que tenías...? Vos sabés que con Cortázar me pasó una cosa. Panner, lo había comprado, te digo dónde. Lo compré en la librería Panner, libro de revista de biblioteca, en la calle
¿qué dirá? Callao, ya creo que no estará más esto. El teléfono 41. Con Cortázar me pasó una cosa muy curiosa. Yo a Cortázar lo admiré y lo quise siempre, a punto tal de que... Todos los libros sí, de Cortázar, pero vas a encontrar esto de Cortázar, por ejemplo, que son relatos, los relatos de Cortázar, que lo publicaron en España y que tiene un epílogo escrito por mí, contando en este volumen Vicente Batista. Pero él, por ejemplo, ¿supo alguna vez que tenías una primera edición de Rayuela? No sé, porque con Cortázar, te digo, no me pude encontrar nunca. Por ejemplo, de los libros que tenés, ¿no? Autografiados. Sí. ¿Algún autógrafo que te enorgullezca verdaderamente? Bueno, tengo libros de Marechal, por ejemplo, pero el autógrafo, la dedicatoria que más me divierte es la que me hizo Castillo, Abelardo. La que me divierte es Cuentos Crueles, viejo libro, editado por Jorge Álvarez. Por Jorge Álvarez. Sí. Divino este libro. ¿Alcanzás a entender la letra? Dedico estos cuentos crueles a mi amigo, el ocasionalmente escritor Vicente Batista, y mucho más ocasionalmente vencedor al truco, siendo yo su rival. En homenaje al día en que, jugando desde las 5 de la madrugada hasta las 2 de la tarde, logró derrotarme. Con humillación, Abelardo. Eso está bonito. Y ese fue un cuento cruel. Ese fue un cuento cruel. Pero después, años después, publica Abelardo una novela que para mí es esencial, que es Crónica de un iniciado, y me hace una dedicatoria también muy linda. Después de 30 años de amistad, se puede decir que dos hombres son hermanos. Después de 30 años de amistad, dos escritores son casi el mismo. Sin embargo, cuando vos lo conocés a Abelardo Castillo, la verdad que fue un episodio tormentoso, ¿no? Muy duro. Tenía 26 y yo llego al Tortoni con un cuento bajo el brazo. El cuento se llamaba El Bocha, le dicen. Yo estaba convencido que había escrito el cuento. Digamos que Chekhov, Poe, Maupassant y demás, Quiroga, eran quedaban así de chiquitos al lado de ese cuento. Entonces me siento a leerlo, la mesa de los sabios ahí, y justamente Abelardo estaba como estábamos vos y yo, el escarabajo de oro, como estábamos vos y yo. Abelardo estaba sentado así frente a mí. Y yo termino de leer el cuento, se hace un silencio total, Abelardo me mira y dice literalmente: este cuento es una mierda. A lo que yo digo, no me queda sino el suicidio o dedicarme a otra cosa. Pero Abelardo dice: sin embargo, acá hay un cuentista, acá hay un narrador, acá hay un escritor. Cada uno organiza la biblioteca de una manera particular. ¿Cuál es tu modo de organizar la biblioteca? Yo tuve siempre un modo que entiendo que es muy práctico, y es países. Es decir, yo las tengo dividido por países. Digamos, acá vemos que tenemos Argentina, hay más Argentina en el otro cuarto, y Latinoamérica, ya vamos a verlo. Tengo por países, tengo España, Italia, Francia, Estados Unidos, Latinoamérica toda. Siempre lo tuviste así. Sí. Y entonces a mí me resulta muy sencillo, porque vamos a decir Rulfo, México, y te voy a buscar Rulfo. Claro. ¿Y cuál es tu género preferido? El cuento y la novela, ¿no? Sí, yo soy ficcionero. Sí, soy de ficción. Es decir, tengo, de hecho, de aquel lado, tengo libros digamos, de filosofía, de estudios literarios, de todo eso, perfecto, que uno los lee y demás, pero yo gozo con la lectura, y gozo con la lectura de cuentos, y gozo con la lectura de... ¿Escribís a mano? ¿Escribís en computadora, a máquina? Escribió, la primera máquina de escribir que tuve, se la compré a Abelardo. Era una Sentai Baby, que era una portátil, que se la pagué, en aquel momento era 2.000 pesos a pagar como pudiera. Creo que no pude pagar nunca, pero bueno, tenía esa máquina, era muy característica porque no tenía acento, y tenía
él no tenía ñ, creo que tampoco, entonces tenía que escribir artesanalmente, poner los acentos. Siempre escribí a máquina porque tengo una letra imposible de leer. ¿Sí? Así, a mí me cansa mucho escribir a mano, creo que por acá tengo... A ver. Estos son apuntes que uno hace en su momento y donde se puede ver mi letra. Mamita. Yo la entiendo, pero me cuesta muchísimo escribir porque aprieto mucho. Es decir, cuando escribo con pluma, mis plumas están abiertas, las aprieto mucho, me cansa mucho la muñeca. Entonces, como consecuencia, hago apuntes, pero escribo esencialmente a máquina. ¿Y máquina escribir. La computadora? Y ahora sí. No, yo soy uno de los pioneros de la informática, lo digo con orgullo. ¿Sabes lo que le quiero pedir al pionero de la computadora? Que me muestre su más vieja máquina de escribir. Bueno, vamos a ver la máquina. Tengo un Olivetti. Uy, buenísima. Una joyita, ¿eh? Sí. Es una Olivetti muy vieja, que la característica que tiene es que además de ser semiportátil, tiene letra inclinada cursiva. ¿Y anda? Sí. ¿Funciona? Sí, a ver, teclea algo. Bueno, a veces... Y bueno. Además, este ruidito que hacía tanto que no oía, ¿no? Vicente, ahí de tu ordenadísima biblioteca italiana que está mezclada con la de poesía, acabo de sacar la Divina Comedia en la del Dante, pero la traducción de Bartolomé Mitre. Pero te lo pensaba robar, pero acabo de ver esto. Hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera personas que quitaren, distrajeren o de otro cualquier modo enajenaren algún libro, pergamino, papel de esta biblioteca. ¿Prestás libros? Sí, presto, lamentablemente presto, y generalmente, por ejemplo, un libro tuyo lo tengo prestado y se ve que le gustó tanto que no me lo han devuelto. ¿Y cuál fue, por ejemplo, ahí en tus inicios, digamos, lo primero que recordás? ¿Fue un libro, como una revistita de historietas? Sí, yo me dediqué a la literatura a partir de la historieta. Es decir, yo leía pacientemente historietas como Misteris, Puño Fuerte, El Rayo Rojo. El Rayo Rojo me acuerdo que era chiquitita, sí. Cole el Justiciero. Y tenía héroes entonces que eran el Coyote, eran el Zorro, ¿no? El de la Z. Y digamos con ínfulas de creación o de creador, se me ocurrió, tendría 8 o 9 años, se me ocurrió que yo podía crear un personaje e inventé la hiena. La hiena era mi héroe. Y una especie de Quijote que deshacía en tuertos, digamos, en pro de la justicia. Y entonces lo dibujé muy mal, porque soy un pésimo dibujante. Entonces ahí decidí, tal vez sin darme cuenta, que lo mío era la literatura. Pero lo de la hiena como historieta, ¿había sido antes o después de la lectura de Heidi? La hiena yo todavía era pura historieta. Yo pasé de la historieta al libro de una manera también muy curiosa. Una gripe de aquellas que te vuelcan a una cama y te obligan a las madres o tías a llevarte el té caliente, ¿no? El té con limón. Nunca entendí por qué. Bueno, porque te cuidaban. Te llevan con té con limón. Sí. Entonces, y una prima mía, Marta, que ahora vive en Nueva York, en este momento creo que está en la Argentina, por lo menos solemos ver, ¿no? Pero vive en Nueva York hace muchísimos años. Marta, que era mayor que yo y que era lectora, y a la que yo respetaba como lectora, ¿no? Tenía una biblioteca en su casa. Yo todavía no tenía biblioteca. Y entonces Marta me trae como regalo, para que me trae el primer libro para que leyera, un libro ¿Y eso que no tenía, Heidi? Era Heidi. Ajá. El libro era un libro entero, sin dibujos. Entonces cuando me la da Heidi, y bueno, me tuve que leer
en contra de mi voluntad. Mi primer libro lo leí en contra de mi voluntad, pero para quedar bien con mi prima, me tuve que leer Las aventuras de la huerfanita y el de los Alpes, qué sé yo, no tenía... Después entré a Salgari. Fundamentalmente a los textos de Mark Twain, porque Mark Twain. Revisar la biblioteca de Vicente Batista es como viajar de país en país. Ahora, por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Mark Twain a mí lo primero que leí de Mark Twain fue Tom Sawyer. Tom Sawyer. Anda por ahí. ¿Qué es esto? Lo primero que leí. Y no en esta edición es muy posterior. Y entonces, cuando lo leí me sentí perfectamente identificado con Tom Sawyer. Tom Sawyer hacía cosas que hacía yo también. Por ejemplo, cuando mis padres me castigaban por algo, yo decidía suicidarme para ponerles culpa. Tu gran especialidad son el policial. El policial, ¿no? ¿Y tuviste, como, digamos, autor de policiales, algún alter ego? Bien, a mí me hubiese gustado ser Hammett, por ejemplo, porque Hammett es un fundador. Dashiell Hammett, qué personaje divino. Pero el que más me atrapa, Hammett me parece genial, pero el que más me atrapa es Chandler. Casi estoy llegando a lugares comunes, música Mozart y Bach, qué sé yo. Pero me atrapa. Y yo te digo, la primera vez que yo leí el Largo Adiós, me acuerdo que me iba bajo la ducha, me mojaba la cabeza para mantenerme despierto y seguir leyendo. A veces pasa eso. Y no lo dejé hasta que lo terminé. A veces pasa. Sí. ¿Hay alguna adicción literaria, me refiero, ¿no? ¿Alguna cosa que vos digas, yo soy adicto a este libro o a este autor? Digamos, hay dos autores capitales que son Hemingway y Faulkner. A mí me gusta mucho Faulkner, pero tal vez me sienta más cercano a Hemingway. Cheever me parece un autor de primera línea, un autor... ¿Y Paul Auster? Paul Auster también. Paul Auster. Hay una cosa que a mí, no sé si a todos los escritores le pasa, a mí hay autores que me incitan a escribir. Por ejemplo, ¿en algún momento de tu vida hiciste algo fuera de lo común para conseguir un libro? Sí. Hasta robarlo, por ejemplo. Sí. No, robarlo, he robado... tengo una historia curiosa con los libros robados. Y esto no es un juicio moral porque he robado un montón de cosas a lo largo de mi vida, pero nunca robé libros, salvo una vez. Estaba en París con el que dirigió la película entonces, el que nos llevó a Europa, Miguel Bejo, y estábamos hacía muchísimo frío, y estábamos en una especie de galería exterior, donde había un libro que era el erotismo a través de los años, en el arte. Y era un libraco así que me pareció buenísimo, era carísimo. Entonces miré para todos lados, abrí mi sobre todo, me lo puse así y me fui con el libro. Imaginaba pensar cuando eras chico e ibas a la biblioteca de tu barrio y pedías a Shakespeare. ¿Cómo conocías a Shakespeare? Bueno, yo era una especie de autodidacta. ¿Decías Shakespeare o Shakespeare? No, Shakespeare, no sabía que se decía Shakespeare. Creo que es la única palabra que se pronuncia en inglés. Pero no, yo iba a buscar, eran los ficheros, no había informática, nada, fichitas así. Entonces iba a Salgari, el Sandokan. Claro. Entonces Salgari, pero bueno, Salgari, ese también estaba Shakespeare. Y entonces yo sabía que era un gran autor. Ajá. Entonces pedía así a lo que viniera. Y me acuerdo, el primer libro que leí de Shakespeare fue Tito Andrónico. Recordarás que tiene un final muy shakespeariano donde se comen asado a los familiares del rey en una comida así pantagruélica, matan a los chicos y se los comen. Y cuando yo leí eso me di cuenta que estaba leyendo una obra de terror que superaba lo más exquisito de, qué sé yo, del gótico más tremendo. Frankenstein era una especie de niño de pecho. Y te pregunto esto, ¿dónde vive Shakespeare en tu biblioteca? En el cuarto de los ingleses. ¿Me llevas? Vamos. Bueno, estamos llegando ya a la tierra de Shakespeare, y de muchos, ¿no? Tom Jones,
ese Kipling. Kipling, Lawrence Henry Stern, Joyce. el Ulises, bueno, todo Joyce, pero sobre todo acá el Ulises que yo te dije que había leído con tanta pasión, está forrado, hecho polvo, muy usado. Pero muy usado, pero dignamente usado. Pero dignamente usado. Es un libro esencial. Decía Moravia que es más que una novela, es un manual de literatura para los escritores. Y este sería Ese es el Shakespeare. Este sería, por ejemplo, el Shakespeare que pedías ahí en la biblioteca. Claro, no, yo tenía esas ediciones por ahí, todavía tengo algún Shakespeare ahí en edición pequeñita, o no, ya ni los tengo. Por ejemplo, hasta los 12 sonetos, pero esto es. Pero no, yo llevaba de a uno. Después cuando pude me compré la edición, las obras completas, con la traducción de Estrada Marín, creo que es la traducción, muy española, muy Luis Estrada Marín. Y bueno, y ahí lo leí, lo sigo leyendo, lo sigo recorriendo. Es en papel Biblia, sí. Y tiene forma de Biblia y es como una Biblia, ¿no? De todo lo que leíste, digo, ¿imaginás que hay algo que te falta leer? Me faltaría mucha literatura oriental, los chinos, nochesco. Las mil y una noche, después te lo muestro, eso sí lo tengo ahí, y leído, no todo leído tampoco, pero muy leído, pero sí toda la literatura oriental, la literatura china, por ejemplo, la literatura india falta mucho, japonés estamos leyendo algo ahora, pero yo era lector de Kurosawa, Kutagawa, Kurosawa es el director de cine que dirigió cosas de Kutagawa, Mishima, que me parece un autor genial, pero hay muy poco, ahora abuelos, pero hay muy poco, a nosotros nos llega poco, sobre todo porque son traducciones que vienen no directamente del japonés, sino del inglés o del francés, pero sí, de hecho, aunque vivamos 1000 años, no llegaremos a leer todos los grandes libros que se han escrito. El hombre viene escribiendo hace muchos años. ¿Estás en los manuales escolares? Sí, eso ya me da categoría de prócer. Claro. No, me digo de prócer porque cuando yo era chico, y creo que a todos nos pasaba, yo leía los libros de lectura de mi niñez, de la primaria, y había poemas de Germán Verdiales o de ¿cómo se llama? León Benarós. De León Benarós, exactamente, y yo los consideraba así como próceres de la literatura, porque estaban en un libro de lectura para chicos. Hasta que no hace mucho, de una editorial, me llamaron que querían publicar un pequeño cuento mío en un libro de lectura de él. ¿Y qué cuento era? Se llama el coleccionista de palabras. Es un cuento muy cortito que está trabajado con palabras que ya no se usan y habla de un personaje que coleccionaba esas palabras. ¿Y nos podés mostrar eso así? Sí. Ya nos enteramos de cómo es tu condición de prócer en el libro de lectura. Sí, ya calvo y esas cosas. Vamos para allá. Este es el libro, Vicente, el libro de lengua y literatura de séptimo de primaria. Sí. Aquí legitimaron tu condición de héroe de la patria. Acá me encuentre, acá estoy. El coleccionista de palabras, un texto breve, un cuentito breve, y con foto del autor que vengo a hacer yo. Acá ya esto Estás en las escuelas. Ya estoy en las escuelas, los chicos me leen y dicen, bueno, y supongo pensarán de mí como yo pensaba de Verdiales y Benarós, acá hay un prócer, que no tengo mucha pinta de prócer en esta foto, ¿no? Con camisa a cuadro, pero la barba blanca, la calvicie y la pipa me dan. Como una mínima devolución por tu atención de recibirnos en tu casa y de mostrarnos, de hacernos viajar, ¿no? A través de la literatura y de tu biblioteca. Te elegimos un regalo. Ah, bueno, eso me toma de sorpresa. Toma, esto para vos. Lo abro. El libro, el disco de Heidi. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, El la libro de la pipa! Y el disco de Heidi. Vos sabés, qué increíble cuando no solamente con esto vas a emocionarme a mí,
a mis 2 hijas, porque cuando estaban en España había un dibujito animado, ¿ves? La serie de TV, claro, que era y ellas escuchaban la música Abuelito Buenami, una cosa así me acuerdo. Abuelito dime tú. Abuelito dime tú, sí, abuelito dime tú. Heidi, sí, esto es maravilloso, maravilloso. Bueno, Suerte que tengo todavía un tocadisco de los viejos. Y esto es bellísimo, che. Es un libro extraordinario. Pero bellísimo. ¿De qué está hecho Vicente Batista? 3.600 libros integran su biblioteca, una original Babel ordenada por países. Agreguen a la mezcla la ternura y melancolía de Heidi y un espíritu travieso y sufrido como el de Tom Sawyer y les dará como resultado a uno de los grandes de la literatura argentina. Y de esas repúblicas de la literatura es de donde salió Vicente Batista.